Buenas, en el día de hoy vamos a ver los conceptos generales de lingüística, exponente Kelvis Patricia Sauris Ramos. Contenido: concepto de lingüística, historia y evolución de la lingüística, concepto de filología, diferencias entre la lingüística y la filología, definición y relación entre los términos lenguaje, lengua y habla. La lingüística es la ciencia que se ocupa de los hechos lingüísticos. Es el estudio del lenguaje en todos sus aspectos. Es una ciencia del lenguaje. Antecedentes históricos. Aunque se suele situarse el origen de la lingüística en Grecia clásica, en los filósofos Platón y Aristóteles con los diálogos de Platón, o el cartílago o el diálogo del lenguaje, se puede afirmar que los primeros textos gramáticos pertenecen a una protolingüística hindú que tiene su punto de origen en los 8 libros de Panini, siglo V a.C., sobre el sánscrito. En estos libros se recogen incluso referencias a trabajos previos basados en el estudio de la literatura religiosa del periodo védico, 1200-1000 a.C. El periodo védico eran donde se componían los textos sagrados más antiguos de los hindú. Los estudios gramaticales hindúes profundizan en la estructura interna de la palabra con un avanzado conocimiento morfológico. La lingüística en la antigüedad. Desde la perspectiva occidental, el lenguaje estaba ligado al tema de Dios. El tema sobre el lenguaje estaba unido con el estudio del hombre. En la India, como veníamos diciendo, su autor Panini fue el primer gramático, el cual se tiene conocimiento en el siglo V y 4 al 6 a.C. Estudiaban la fonética de las sílabas. El estudio morfológico incluía separar la palabra en raíz y afijos. La sintaxis estudiaban la posición de la palabra. En la semántica se estudiaba el significado de la oración. Sus estudios a la lengua tenían relación con sus ceremonias religiosas. En Grecia, el estudio del lenguaje era parte de los estudios filosóficos. Entre ellos Platón y Aristóteles son considerados como los máximos impulsadores de esta polémica concepción naturalista y concepción arbitraria del lenguaje. Los estudios gramáticos griegos son los que establecen las categorías gramaticales y la clasificación de las palabras tal y como la conocemos hoy en día. Las escuelas estoicas establecen un fuerte lazo de unión entre la lingüística griega y la latina y sientan las bases de toda lingüística occidental hasta la Edad Moderna. Platón creía que el nombre de las palabras era convencional y distinguió el sustantivo y el verbo. Aristóteles estableció otras categorías gramaticales. Creyó en el signo como arbitrario. Arbitrario significa que no existe ningún lazo natural. Los estoicos distinguieron las 8 categorías gramaticales. Creían en el origen natural de las palabras. En Grecia, los estoicos establecieron los 4 estudios de la lengua con Zenón de Sitio, 333-264 a.C. Zenón fue el filósofo fundador de la escuela filosófica estoica, en el cual planteó los 4 estudios de la lengua, que es la analogía, que es la relación, comparación o semejanza entre las cosas distintas; sintaxis, disciplina lingüística que estudia el orden y relación de las palabras o sintagmas de la oración, así como las funciones que cumple; etimología, origen y procedencia de las palabras, que aplica su significado y su forma; prosodia, parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuaciones correctas. En Roma, 1116 años antes de Cristo y 600 años después de Cristo, entre los romanos el estudio de la gramática no varió, fue una imitación de la griega. Marco
Terencio Varrón fue el más original de los gramáticos romanos. Remio Palemón tradujo la obra completa de Dionisio de Tradia. Quintiliano consideró el estudio de la gramática previa a la oratoria. Prisciano estudió la fonética, morfología y sintaxis. En la Edad Media, los estudios gramaticales fueron por varios autores, pero la lingüística era más descriptiva y normativa. Se dedicaban básicamente a seguir el modelo marcando por las gramáticas latinas. En el siglo XV y XVI, en el Renacimiento, vuelve el interés por la gramática griega. La gramática deja de ser patrimonio exclusivo del latín. Se escriben numerosas gramáticas sobre las lenguas vulgares. Se estudia la lengua racionalmente, uso de la lógica. Se planteó la cuestión del origen de las lenguas vulgares. En el siglo XVII se prolongan las tendencias del siglo anterior. Aparición de la gramática de Port Royal, perfeccionamiento creciente de la fonética y el aumento de los estudios racionalistas sobre las lenguas vulgares. En el siglo XVIII se multiplican los estudios sobre el lenguaje. La gramática de Port Royal sigue en vigencia. Surge la tesis que el lenguaje es creación humana. Son frecuentes las comparaciones entre las lenguas. En el siglo XIX se estudió la lengua desde el punto de vista diacrónico. Fue su estudio histórico el mayor aporte del siglo XIX. Se intentó hacer del estudio del lenguaje una ciencia. Se da el estudio comparativo como un método de conocimiento científico. El pensamiento gramatical latinoamericano está representado por Andrés Bello. En el siglo XX nace una escuela idealista. Se caracteriza por la importancia concebida a la creación individual del hablante. La lingüística es una ciencia del espíritu y no natural. El lenguaje es una actividad interna y no externa. En el siglo XX, la escuela estructuralista, con Fernandi de Saussure, Círculo Lingüístico de Praga, se interesaron por un estudio del lenguaje desde una perspectiva gramatical y eléstica. Estudiaron el lenguaje desde el punto de vista sincrónico y diacrónico. Se utiliza el método estructuralista en el estudio de la lengua. Fernando de Saussure es considerado como el padre de la lingüística moderna, el cual habría hecho nuevas perspectivas de la lengua. La lengua funciona como un sistema. Esto quiere decir que está formada por un conjunto de elementos que dependen los unos de los otros. En el siglo XX, en la misma escuela estructuralista, el Círculo Lingüístico de Copenhague inciden con el pensamiento de Saussure y el Círculo de Praga. Su mayor aporte en el intento de construir una teoría general del lenguaje aplicable a todas las lenguas, elabora una nueva teoría fonológica. En el mismo siglo XX, el estructuralismo norteamericano se interesan por las lenguas amerindias, impulsaron el desarrollo del estudio morfológico, impulsaron también el estudio de la sintaxis, hoy en el país con mayor florecimiento en el estudio lingüístico. En el siglo XX, la gramática generativa y transformacional con Noam Chomsky introduce la semántica en los análisis lingüísticos. Este afirma que todo hablante posee la competencia de su lengua que le permiten comprender las oraciones nunca oídas. Sostiene que todo hombre posee la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Vamos a ver el concepto de filología. Filología significa amor o interés por la palabra. Es una ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura de un pueblo o grupo de pueblos que lo han producido. La diferencia entre filología y lingüística.
la filología es más humanística y estudia el desarrollo y la política del lenguaje. En la lingüística, uno estudia el método científico y la búsqueda científica acerca del lenguaje, ya que el objetivo de la lingüística, el objeto de estudio, es la lengua. El lenguaje, concepto. Para mí el lenguaje es todo un sistema de comunicación. Es una facultad privativa del ser humano. Es un sistema de signos orales, escritos gestuales que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden a través de un código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. El habla es un acto singular e individual, el cual una persona de forma individual y voluntaria expresa su pensamiento a través de la fonación o emisión de sonidos. Dice que también es por lo tanto individual y voluntario, ya que la persona es la que decide cuándo hablar y qué decir. Relación entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es todo un sistema de comunicación. La lengua es un código que cada hablante utiliza para comunicar sus pensamientos y habla. Y el habla es la relación concreta en el cual el individuo emite un mensaje. Como podemos ver, lenguaje, lengua y habla están siempre unidas, siempre llevadas de la mano, en el cual si no están las tres no hay un proceso comunicativo. Muchas gracias.